Antes de avanzar, si no han visto otro video de la serie, pausen aquí, vean este otro video primero y los espero nuevamente por acá en unos minutos. Hoy llegamos finalmente a la fase cuarto menguante. Vamos a comenzar por el cráter Florey, de 69 kilómetros de diámetro. Se presenta muy dañado, con paredes bajas y pendientes poco pronunciadas y un piso llano. Lo vemos muy de costado, pero presenta un interesante juego de sombras. Un poco más al sur, Anaxágoras muestra las cumbres de sus paredes, apenas iluminadas. Vamos a disfrutar más de sus alrededores, con cada elevación proyectando una larga sombra sobre el terminador. Tal es el caso de Birmingham, de 93 kilómetros de diámetro, que con la luz incidiendo tan de costado resalta todos sus relieves. Muy cerca, algo más al oeste, Philolaus y sus dos notables montañas centrales se lucen hoy. Mide 71 kilómetros de diámetro, con altas paredes exteriores con terrazas y un piso interior plano. Esta zona que estamos recorriendo nos muestra muchas sombras en sus elevaciones. Es un muy buen momento para recorrerlo, tómense su tiempo para ello. Un poco más al sur, ya sobre la costa norte del Mare Frigoris, el Mar del Frío, aparece Fontenelle, un cráter muy circular de 38 kilómetros de diámetro. Sus paredes, altas y empinadas, proyectan su sombra sobre su interior llano, donde probablemente podamos apreciar la cumbre de su pico central. Cruzando Mare Frigoris, ya sobre su costa sur, el espectacular cráter Plato hoy nos muestra con lujo de detalles las pendientes de su pared oeste. Su gran interior, llano y oscuro, está bajo las sombras. Antes de ir más al sur, y ya sobre la costa y superficie del Mare Imbrium, el mar de las nubes, repasemos nuevamente los montes Tenerife, Montes Recti y sus alrededores. Sus picos, de hasta 2.400 metros de altura, proyectan largas sombras sobre la superficie del mar. Un poco más al oeste, y siempre sobre la costa norte del mar, llegamos a Sinus Iridum, la bahía del arco iris. Esta espectacular bahía, muy grande y visible incluso con binoculares, se formó producto de un impacto que generó el cráter de 400 por 250 kilómetros. Su interior fue inundado por lava del mar, dejando una superficie muy plana, y su pared sureste quedó sumergida bajo la superficie del Mare Imbrium. Delimitando sus costas, en las puntas encontramos a Promontorium Laplace al este, con sus 2.500 metros de altura, a Promontorium Heráclides de 1.700 metros de altura al sur-oeste, y a Monte Jura al oeste, con picos que alcanzan los 6.100 metros de altura, recorriendo 497 kilómetros de la costa. Antes de continuar avanzando, recorran la muy plana superficie del Mare Imbrium, sobre todo cerca del terminador, donde tendremos la posibilidad de ver sus pocas imperfecciones. También sobre su superficie, ya más al sur y bien cerca del terminador, el cráter Timocharis, de 35 kilómetros de diámetro, nos muestra un poco de su interior, sumergido en las largas sombras de sus muy altas y afiladas paredes, pero sí nos muestra mucho de las pronunciadas pendientes exteriores. Y así llegamos a la costa sur del mar, donde se encuentra Eratóstenes. Su forma muy circular y de 60 kilómetros de diámetro hoy resalta los picos de sus paredes, dejando en sombras su interior y destacando las pronunciadas pendientes exteriores, sobre todo al sur, donde son más irregulares. Ya que estamos aquí, les dejo un desafío: encontrar a Stadius, un verdadero cráter fantasma, que es más intuido que visto. Su interior fue inundado con lava del Mare Insularum, el mar de las islas, al punto que lo hizo casi desaparecer. Mide 70 kilómetros de diámetro y necesita de paciencia y aumentos para poder encontrarlo. Comenzando en el norte de Stadius y adentrándose en el Mare Imbrium, encontramos a Catena Stadius, una sucesión de impactos menores que forman una línea con dirección sureste a noroeste. Al oeste del cráter Stadius llegamos al siempre espectacular Copernicus, una formación joven de 93 kilómetros de diámetro, pendientes muy pronunciadas, terrazas interiores,
un piso interior bastante llano y con dos picos centrales que llegan a los 1200 metros de altura. Uno de los puntos que más destaca de Copernicus es, por supuesto, su sistema de rayos. Se extienden hasta unos 800 kilómetros de distancia, resaltando sobre la superficie más oscura de los mares circundantes. Hacia el sur de Copernicus nos encontramos con una zona relativamente llana, con algunas formaciones montañosas que proyectan sus sombras sobre el mar. Continuamos y llegando a la costa sur del Mare Insularum y separándolo del Mare Cognitum, el mar conocido, encontramos varios cráteres dañados con sus paredes interrumpidas o inexistentes por partes. El primero es Fra Mauro. En sus 93 kilómetros de diámetro nos encontramos con paredes casi inexistentes y un gran suelo interior plano, con algunos cráteres menores y atravesado por la Rimae Parry. El segundo cráter es justamente Parry, de 48 kilómetros de diámetro. Es el más armado de esta zona. Su pared noroeste es la más alta, justo donde se encuentra con Fra Mauro y Bonpland. Su interior es plano, con algunos impactos menores y es recorrido también por la Rimae Parry. El último, el mencionado Bonpland, de 60 kilómetros de diámetro, posee un piso llano inundado por lava del Mare Cognitum. Sus paredes son altas donde se encuentra con Parry y Fra Mauro, siendo el resto casi inexistentes. Un poco más al sur, Guericke, de 58 kilómetros de diámetro, muestra varias interrupciones en su muralla, especialmente en el norte. Su interior llano se comunica con el Mare Nubium, el mar de las nubes. Este mar es una de las cuencas más antiguas de la Luna. Fue formado por al menos 4 impactos. Mide unos 750 kilómetros de diámetro y tiene una forma elongada en dirección norte-sur. Sobre su superficie encontramos a Bugialdus, un cráter de 61 kilómetros de diámetro, paredes muy altas con pendientes pronunciadas en su exterior y terrazas interiores que terminan en un piso llano con una importante montaña central con varios picos. Un poco más al sur, Kies aparece como un cráter fantasma. De 45 kilómetros de diámetro, apenas es distinguible sobre la superficie del mar. A excepción de una parte de su pared sur, el resto apenas sobresale. Su interior ha sido inundado con lava del mar, dejándolo prácticamente sumergido. Ya sobre la costa sur del Mare Nubium, Pitatus se muestra en todo su esplendor, muy cerca del terminador. Sus 98 kilómetros de diámetro, formados por paredes que en su exterior poseen pendientes con muchas irregularidades. En su interior, relleno con lava, con un pico descentrado y recorrido por la Rimae Pitatus, sus paredes muestran pendientes irregulares que a la luz de hoy resaltan. A su lado, Hesiodus, con 43 kilómetros de diámetro, comparte su pared este con Pitatus. Esas son las paredes más altas, ya que las otras están bastante dañadas. Su interior ha sido rellenado con lava y es bastante plano. Destaca Hesiodus D, un cráter menor exactamente en el centro. De aquí al polo sur, ya conocemos, la zona es muy accidentada, con un cráter al lado del otro. Les voy a seguir recomendando, tómense su tiempo para recorrer los juegos de luces y sombras del terminador. En esta zona vamos a destacar algunos cráteres. Comenzamos con Gurselbauer, de 88 kilómetros de diámetro, un cráter muy destruido, de paredes altas al sur. Su interior se presenta un poco plano al este y con muchas irregularidades en el resto. Está algo levantado en su parte central. Un poco más al sur llegamos al cráter más conocido del grupo y con justa razón. Estamos hablando de Tycho, un cráter muy joven. Hoy nos muestra su forma bien circular, de 86 kilómetros de diámetro, paredes muy altas con pendientes externas muy pronunciadas e importantes terrazas interiores, que hoy estarán sumergidas en sombras, al igual que su pico central de 1500 metros de altura y 3 cumbres.
Tycho es el centro de un importante sistema de rayos que se extienden a lo largo de hasta 1500 kilómetros de distancia. También posee un albedo superior a su entorno. Con la luz correcta parece brillar con luz propia. Un poco al oeste de Tycho llegamos a Longomontanus, un cráter grande de 146 kilómetros de diámetro. Posee pendientes empinadas y paredes altas que han sido bombardeadas con impactos menores, sobre todo al norte. Su gran interior es plano, con varios impactos menores y un sistema central de montañas. Continuamos con rumbo sur hasta Clavius, uno de los cráteres más grandes de la Luna con 225 kilómetros de diámetro. Es muy antiguo y a pesar de ello, sus paredes no han sufrido tanto desgaste como si hemos visto en otros, incluso más nuevos. Sus paredes son relativamente bajas para su tamaño y el piso bastante plano se encuentra interrumpido por varios cráteres menores que la luz de hoy resalta para nosotros. Tienen aquí mucho detalle para observar. El entorno también está lleno de cráteres que nos invitan a recorrer la zona. En su interior destacan dos impactos, Porter y Rutherford. El último cráter que visitaremos hoy será Blancanus, muy cerca de Clavius. Mide 106 kilómetros de diámetro, posee altas paredes con terrazas, un interior plano con numerosos impactos menores y un sistema de triple montaña central. Y así pasó la fase cuarto menguante. Como siempre, vuelvan a visitar objetivos de días pasados y vean la diferencia en cómo se los aprecia según la incidencia de la luz. Hasta mañana.